Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Hola, pastor, buenas noches. Bien, gracias a Dios. Qué bueno Buenas hermanos, me da, noches, me da mucho pastor. gusto. Bien, gracias a Dios también. Gracias a Dios hermanos, qué bueno que todos están bien. Vamos a prepararnos para empezar la clase del día de hoy. Les pido de favor que tengan a la mano sus notas. Si alguien no las ha podido descargar o imprimir, pues trate de ir tomando las indicaciones y más adelante pueden contestarlas hermanos. Como se darán cuenta ya a estas alturas, todas las ideas, todas las líneas que faltan son frases, palabras o pensamientos que están pues tomados de los mismos versículos que vamos leyendo. Es muy raro que tengamos otra fuente de donde podamos sacar unas notas. Sin embargo, si a pesar de eso alguien se pierde en el camino o se atrasa, con toda confianza puede preguntarme posteriormente si hay alguna frase o alguna palabra que no les fue posible anotar. ¿Sí? Pues hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a empezar con puntualidad la clase del día de hoy. Vamos a orar, hermanos. Dios Todopoderoso, Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te alabamos, Padre, en este momento, en compañía de cada uno de los hermanos que estamos tomando estas clases de discipulado. Señor, ilumina nuestro entendimiento y forja en nosotros, a través de tu Santo Espíritu, un vivo deseo, Señor, de que en la medida que vayamos avanzando en este estudio, seamos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros y que cada uno, Señor, de mis hermanos y yo estemos dispuestos, Padre, a permitir que Él transforme nuestra vida. Perdónanos nuestros pecados de manera personal e individual, Señor, para que nuestra oración no solo sea escuchada, sino sea recibida, sea aceptada delante de tu presencia y respondida conforme a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Estamos estudiando el módulo 2, el crecimiento espiritual. Estamos avanzando en este estudio. Estamos ya prácticamente, hemos avanzado ya la tercera parte de este discipulado de casi 30 lecciones que nos van a permitir, hermanos, conocer los elementos básicos de la vida cristiana. El propósito, recuerden, es tratar de responder a las dudas o al mayor número de dudas o inquietudes que habitualmente tenemos cuando llegamos a Cristo, o incluso muchas veces algunos que ya tenemos tiempo en Cristo, son temas que a veces creemos ya conocer o dominar y nos damos cuenta que en realidad pues era algo muy superficial lo que teníamos. Espero que cada una de las clases que hemos estudiado hasta ahorita hayan sido de bendición para cada uno de ustedes, sea para conocer lo que la palabra dice sobre el tema que estamos estudiando, o bien para confirmar lo que probablemente algunos ya conocen, especialmente aquellos que ya tienen un tiempo en el Señor. Hoy vamos a ver una disciplina más. Recordemos que para poder crecer en la vida cristiana, la cual consiste en confiar únicamente en Dios y no en nadie más, hay una serie de disciplinas que debemos de practicar, como es la oración, como es la lectura de la Biblia, ¿verdad? Como es el ser disciplinados precisamente en tratar de vivir la vida cristiana de manera clara, de manera concreta, de invertir incluso el tiempo necesario. La vida cristiana, hermanos, definitivamente tiene varios costos que hay que pagar. A veces es el tiempo, o de hecho uno de los más relevantes es el tiempo que tenemos que invertir. Pero hay una disciplina más que vamos a estudiar el día de hoy que probablemente no sea muy practicada o no por muchos, sobre todo por el sacrificio que conlleva y es el ayuno. Módulo 2, tema número 5, el ayuno. ¿Qué enseñó Jesucristo? Bueno, déjenme decirles primero que nada, hermanos, que el ayuno consiste en algo importante, en abstenerse de manera total y completa de cualquier alimento o bebida.
por un periodo de tiempo determinado por cada uno de nosotros. Puede ser mediodía, un día completo o incluso varios días. En la Biblia no hay una regla, no hay una ley, no hay una manera que especifique, aunque debo decirles que en el pueblo judío, que es prácticamente el Antiguo Testamento, donde aprendemos esta práctica, había días obligatorios, como por ejemplo el día de la expiación, que era un día nacional en el que el pueblo hacía confesión de pecados, o incluso ya a través de la tradición hubo un día más que se estableció, que es el recordatorio de cuando Moisés bajó con la ley. De tal manera que de manera nacional el pueblo tenía por lo menos estas dos obligaciones. Sin embargo, individualmente acostumbraban a ayunar en más ocasiones, particularmente cuando había situaciones que lo ameritaban. Entonces, insisto, es la abstención completa de alimentos o bebidas durante un tiempo determinado. Hay personas que a través del tiempo, a través de la experiencia, hermanos, he conocido que me han dicho, oye, hermano Germán, pero no podría por lo menos tomarme mi cafecito en la mañana. Es que yo no funciono si no tengo un café y un pan en la mañana, ¿verdad? Y les digo, bueno, pues es que si tú te tomas un café y un pan, pues ya no es ayuno. ¿Sí me explico? Porque ayunar es abstenerse completamente de alimentos. Hace poco conocí a una persona que me llamó la atención, tuvo la oportunidad un tiempo de asistir a otra congregación y ella pues comentaba que por situaciones personales ella creía no poder ayunar y allí le recomendaron que hiciera el ayuno de Daniel. Y yo le comentaba, yo nunca había escuchado esto. Le dije, oye, mira, honestamente, yo nunca había escuchado esto del ayuno de Daniel. ¿De qué se trata? Y me dijo, es que me dijeron que yo como Daniel podía únicamente comer frutas y verduras o verduras. Le dije, a ver, espérame, es que eso no es un ayuno. Le dije, Daniel no ayunó. Daniel se abstuvo de comer la carne del rey, pero no de comer, él comía. Ese era su alimento cotidiano. Él confió en que el alimento que él elegía comer le iba a dar todos los nutrientes necesarios. No, ayunar es abstenerse completamente de consumir cualquier tipo de alimento. Por otro lado, he conocido creyentes que me han dicho, no, yo aguanto muy bien un día completo, ayuno sin problema. Y yo les digo, oye, pues qué bueno, me da gusto porque a mí sí es algo que me cuesta cuando llego a hacerlo. Y yo le pregunto, ¿cómo le haces para soportar? Y dice, bueno, todo el día estoy bebiendo agua. Digo, bueno, eso tampoco es ayuno, porque cuando tú todo el día estás bebiendo agua, pues estás engañando a tu estómago porque te sientes lleno, estás engañando a tu cerebro porque tienes una sensación de saciedad. No, por eso, aunque parezca demasiado obvio, esto que les estoy platicando, hermanos, es la abstención completa de alimentos. ¿Cómo se practica? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo nos preparamos? Si es que hay que prepararse. Todos podemos hacerlo, todos deberíamos hacerlo. ¿En qué circunstancias es recomendable ayunar? Eso es lo que vamos a aprender en esta clase. Voy a pedirles de favor que abramos nuestra Biblia y voy a pedirle a mi hermana Yolanda Báez que busque el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 21. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 21. Sí, pastor. Buenas Y noches. también vamos a preparar, alguien de la familia García, por favor, busque Mateo, capítulo 9, versículos 14 y 15, por favor. Vamos a escuchar primero Mateo 17, 21. Dice la palabra de Dios. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Exactamente. Déjenme platicarles brevemente. Nuestro Señor Jesucristo le había dado a sus apóstoles el poder de hacer milagros, como una credencial del poder que obraba en ellos al ser seguidores de Cristo.
Ese poder incluía el echar fuera demonios. Sin embargo, hubo una ocasión en particular en la cual los discípulos intentaron usar ese poder, liberando al hijo de un varón que llegó con ellos porque estaba endemoniado. Jesucristo no estaba con todos sus discípulos en ese momento, él había subido a una montaña. En tanto, había subido con 3 de sus discípulos, el resto estaban en la parte de abajo esperándolo. Ellos fueron los que intentaron hacer esta expulsión de demonios y no pudieron. La Biblia no nos relata, no nos dice cuál fue la conversación como tal que tuvieron con el padre de familia. Quiero pensar que habrán quizás intentado justificar de alguna manera el que no pudieron hacerlo. A lo mejor le dijeron que no entendían qué pasaba. Quizás le recomendaron al padre de familia o de este pequeño o joven que se fuera. No lo sabemos. Es mi opinión que este varón pues amaba tanto a su hijo que él sabía que Jesucristo podía, si sus apóstoles no habían podido hacerlo, bueno, pero Jesucristo podía. No sabía cuánto tiempo iba a tardar en bajar, pero él estaba dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario o que fuese necesario porque seguramente su hijo ya tenía mucho tiempo. Y tal como él lo supuso, bajó nuestro Señor, sanó a este muchacho, sacó fuera el demonio y entonces ocurre algo. Los discípulos le dicen a nuestro Señor, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacer esto? ¿Por qué no pudimos sacarlo? Y la respuesta de Jesucristo dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como dije hace un momento, los discípulos o los judíos solían ayunar de manera cotidiana, eh, el hecho de que los apóstoles estaban todo el tiempo con Jesucristo, es altamente probable que ellos dejaron o descuidaron la práctica de la oración, descuidaron la práctica del ayuno. Espero no sonar contradictorio porque al rato vamos a ver que aunque no tenían que hacerlo con tanta constancia por estar con él y sin embargo sí tenían que hacerlo, que ese poder no pudieron ejercerlo. Me explico de nuevo. No por el simple hecho de estar con Jesucristo implicaba que ellos tenían que descuidar su comunión espiritual con el Padre, la cual implicaba la práctica de la oración. Pero dada la relevancia de la tarea que ellos tenían de proclamar el reino de los cielos juntamente con Jesucristo y de los milagros que tenían que hacer, tenían que haber ayunado también. Y por eso el Señor les dice, este género no sale sino con oración y ayuno, es decir, no tienen que descuidar ustedes su propia vida espiritual. Y esto me lleva a algo muy importante, hermanos. La vida espiritual es individual. Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, él oraba intensamente. O lo hacía en la mañana o a media tarde o por la tarde noche o incluso toda la noche. Sí, al empezar incluso su ministerio ayunó durante 40 días, dice la palabra de Dios. Es decir, él mantenía la fuerza del poder, la fuerza del ministerio del Señor Jesucristo radicaba precisamente en esa comunión que tenía con el Padre, la cual hubo un momento en el que sus discípulos, hermanos, la descuidaron. Es importante entonces que nosotros, como hijos de Dios, no descuidemos la oración y en este caso la práctica del ayuno en las circunstancias que vamos a ver el día de hoy, si es que queremos ver obrar el poder de Dios en nuestra vida, pero también es importante recordar la individualidad de la vida cristiana, es decir, no porque mi esposa sea una mujer muy espiritual, yo no tengo que hacer nada. O no porque mis hijos sean muy espirituales, yo no tengo que hacer nada. O no porque mis padres son muy espirituales, yo no tengo que hacer nada. Yo, ustedes, nosotros, individualmente, somos responsables de vivir la vida cristiana. Vamos a nuestras hojas. 1. ¿Qué enseñó Jesucristo? El Señor dijo a sus discípulos que hay adversidades o pruebas en nuestra vida que requieren de 2 cosas. Según Mateo 17:21. ¿Cuáles son? Punto número 1.
¿La qué? La oración, la La oración oración y el ayuno. y el ayuno. Exactamente eso, es la oración y el ayuno. El ayuno entonces, hermanos, es una disciplina elemental en la vida del cristiano. Vamos a ver, ahora sí, vamos a escuchar más bien Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15, por favor. Ya sea Zoe o Isela, cualquiera de las dos, lea la palabra de Dios, Mateo 9, 14 y 15. Buenas noches, pastor. La palabra de Buenas Dios dice noches. así. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros ayunamos muchas veces y tú diciendo, Quiero que observemos, hermanos, que los discípulos de Juan, acostumbrados a una práctica incluso no solamente cotidiana, sino demasiado cotidiana o demasiado constante, ayunaban. Y entonces, cuando se dan cuenta que los discípulos de Jesús no ayunaban con la misma relevancia, o con la misma, no relevancia, con la misma constancia, el mismo número de veces que ellos, el Señor Jesucristo les dice, yo estoy con ustedes. Él hace una analogía. Cuando un esposo está con la esposa, cuando está de fiesta, cuando hay una celebración, no es necesario estar ayunando. En este caso, Jesucristo estaba con sus discípulos, estaba conviviendo con ellos en el día a día. Qué mejor, fíjense, por eso les decía yo hace rato, que espero no sonar contradictorio, qué mejor relación con Cristo que estar con Cristo. Él estaba con ellos. Por eso ellos no ayunaban tan constantemente. Y les dice, cuando Él, en este caso el Señor, ya no esté con ellos, entonces dice, ellos van a tener que ayunar más cotidianamente. A ver, vamos a tratar de armonizar Mateo 17, 21 con Mateo 9, 14 y 15. En Mateo 9, 14 y 15, Jesús les dice, no es necesario que ayunen tantas veces porque yo estoy con ellos y qué mejor comunión que al estar ellos conmigo. Pero en Mateo 17, 21 dice, a ver, yo no dije que no tienen que hacerlo, yo estoy con ustedes. Yo no dije que tenían que abandonar completamente la práctica porque yo estoy con ustedes. Lo que yo les he dicho es, tienen que hacerlo, no tienen que descuidarlo. A lo mejor no tan constantemente como cuando yo no estaba o cuando yo no esté, pero no tienen que dejar de hacerlo. Es importante para mí aclarar esto porque cuando ustedes lean en la Biblia podría aparecer allí una aparente contradicción. Vamos a leer las notas. Dice, el ayuno es una disciplina elemental en la vida del cristiano. Uno, según el verso 14, cuando Jesucristo estaba con sus discípulos, ¿ellos ayunaban con regularidad? La respuesta es no. Y observen la pregunta, con regularidad, no está diciendo que no. Simplemente no lo hacían con la misma regularidad que el resto del pueblo. Dos, en el versículo 15, el Señor dijo que cuando Él ya no estuviera en la tierra con los discípulos, que practicarían más continuamente, y subrayo, más continuamente, el ayuno. Ahora bien, ¿por qué la práctica del ayuno es recomendable? ¿Por qué es buena? Bueno, ayunar implica tener una comunión más íntima con Dios. ¿Por qué? Porque consiste en, hermanos, dejar a un lado una de las necesidades más elementales del cuerpo, que es como es la comida y el agua, para practicar lo que la palabra de Dios dice. Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el cristiano debe de ser una persona capaz, ¿sí?, de sacrificar por un momento, un día,
o varios días, una de las necesidades más básicas como son alimentar simplemente su cuerpo para alimentar únicamente su espíritu a través de la oración y a través de la práctica de la Biblia, como vamos a ver más adelante, que son dos disciplinas que se deben de practicar más el día que se está ayunando. Dejo de concentrarme en mis actividades, en mi trabajo, en mi estudio, en mis quehaceres del hogar. Por eso vamos a ver más tarde que es recomendable hacer o ayunar cuando estamos en casa. Después vamos a preguntar por qué. Porque ese día yo decido orar más, leer más la Biblia para poder estar en esa comunión con Dios. Permítame usar esta frase para que sea un día especial en el cual mi espíritu esté conectado con el Espíritu de Dios, olvidándome de cualquier otra cosa y haciendo un sacrificio. Allí sí, en este caso, ¿por qué? Porque estoy haciendo a un lado el comer, estoy sometiendo la carne, estoy sometiendo mi cuerpo, pero no con mis fuerzas, sino a través de la oración y a través de alimentar mi espíritu. ¿Qué implica entonces todo esto? Que Jesucristo, allá en Mateo capítulo 17, versículo 21, cuando le dice a sus discípulos que ese género, es decir, ese tipo de problemas graves, delicados, no se resuelven simplemente así, que para que Dios obre, ellos necesitaban practicar la oración y el ayuno, es decir, que ellos se preocuparan por sus vidas espirituales. Dios quiere que tú y yo nos preocupemos por nuestra vida cristiana. ¿Para qué? Para que estemos preparados para enfrentar cualquier situación que haya en la vida. Los cristianos, hermanos, no estamos exentos de problemas, de adversidades, de tragedias, de pérdidas o de momentos o tiempos prolongados de crisis. Si como cristianos no estamos fortalecidos, entonces cuando eso llegue, probablemente no vamos a poder enfrentarlo, nuestra fe va a caer, nuestra confianza en Dios va a disminuir e incluso el resultado podría ser que terminemos alejados de Dios, creyendo falsamente que Dios ya no nos escucha o Él se ha alejado de nosotros. No, Jesús no le dice a sus discípulos, es que el Padre se ha alejado de ustedes. Lo que le está diciendo es, ustedes se han alejado de Él porque han dejado de orar y ayunar. Dios nunca se va a alejar de nosotros porque para empezar, si nosotros somos hijos de Dios, Él mora en nosotros. Pero nosotros somos los que muchas veces descuidamos nuestra vida cristiana al no practicar la oración y el ayuno. Bien, de este punto número uno, hermanos, me es necesario que todos lo tengamos claro. Así que les pregunto, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Me he explicado con claridad? Todo bien, pastor. Gracias, hermano David. El resto, Sí, sí, excelente. Muy bien. Hermanos, en la Biblia no hay una lista. Quiero que comprendamos, hermanos, que la Biblia no es un libro de conceptos, como un libro de la escuela, ¿no? Y por lo tanto, no es tampoco como un recetario. Punto número uno. Punto número dos. O un libro de instrucciones detalladas. Cuando te enfrentes a esto, paso número uno es así. Paso número dos, no. De tal manera que quizás si nosotros estamos deseando ayunar, podemos pensar, bueno, ¿cuándo es bueno ayunar? ¿En qué circunstancias es bueno ayunar? Bueno, déjenme decirles, hermanos, que a través de la lectura cotidiana de la Biblia he encontrado que hay por lo menos 5 razones en las cuales se engloba casi la totalidad de circunstancias que se viven en la vida cristiana que encontramos en las que es necesario, recomendable ayunar. Va de nuevo. Vamos a ver en esta clase 5 razones que engloban casi la totalidad de experiencias que vivimos en la vida cotidiana, en las cuales, cuando las enfrentemos, es bueno y altamente recomendable ayunar. Vamos a pasar a la siguiente página entonces en nuestras notas
Espero que todos estemos, que vayamos igual a la página 35. En primer lugar, dice, punto número 2, algunas razones para ayunar. Punto número 1, hay unas flechitas que miran hacia la derecha. Esperar la voluntad de Dios. ¿Cuándo es bueno ayunar? Cuando como hijos de Dios estamos esperando la voluntad de Dios en algo relevante que va a cambiar nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué carrera voy a estudiar? No sé qué carrera voy a estudiar. Si ustedes están de acuerdo conmigo, hermanos, el estudiar una carrera profesional o el aprender un oficio, porque a lo mejor académicamente no soy la persona con mayor habilidad en la escuela y entonces me doy cuenta que no puedo con la escuela, pero soy una persona responsable, un varón, una dama en el caso de las hermanas, y estoy buscando un oficio a lo cual yo me voy a dedicar toda mi vida y estoy tratando de decidir cuál va a ser ese oficio que me va a permitir a mí generar lo necesario para mi sustento y quizás en el futuro para el sustento de una familia. Y entonces yo no solamente debo de orar sino también debo de ayunar para pedirle a Dios que me haga conocer su voluntad. Otra cosa que puede implicar un cambio radical en mi vida. ¿En qué momento es adecuado empezar una relación sentimental? Es decir, un noviazgo, por ejemplo. Hoy en día, lo común entre los jovencitos es empezar noviazgos muy tempranos, empezar uno y terminar otro, empezar uno y terminar otro, empezar uno y terminar otro, sin darse cuenta que eso tarde o temprano les va a afectar emocionalmente y que entre más relaciones tengan, más difícil va a ser en el futuro lograr un noviazgo estable, dada la inestabilidad o la cantidad de veces que han cambiado de noviazgo. Entonces, un joven, una señorita, puede orar y decirle, Señor, yo quiero que me des sabiduría, voy a empezar a tener una relación de compromiso o incluso a lo mejor casarse. Señor, estamos pensando casarnos, pero esto va a cambiar completamente nuestra vida. ¿Es tu voluntad? O, por ejemplo, a lo mejor entrar a trabajar, entrar a una empresa, a un trabajo, a una fábrica. Señor, ¿es tu voluntad? O a lo mejor es tu voluntad que entre a esta escuela, o es tu voluntad que haga este viaje que va a ser trascendente para mí, que me cambie del lugar, que me vaya a otro estado, que me vaya a otro país. Es tu voluntad que tenga determinado número de hijos. Es decir, ese tipo de decisiones que van a cambiar mi vida. Vamos a ver un caso muy bonito en el caso, en la vida de Pablo, de Saulo, un hombre que había sido durante muchos años un hombre perverso, malo, un asesino. Él perseguía la iglesia. Saulo de Tarso era un judío que estaba en contra del evangelio, perseguía a los cristianos, a donde quiera que iba, los sacaba, los traía arrastrando hasta Jerusalén para castigarlos, incluso para matarlos. Tenía hasta cartas de autorización de parte del Sanedrín, que se llamaba así el cuerpo gobernante religioso de su pueblo, para ir a todo lugar y acabar con esos cristianos. Pero él no esperaba que en uno de esos pues viajes de persecución, Jesucristo se le iba a aparecer, lo iba a confrontar, y la confrontación fue tan impresionante que en ese momento Saulo, sabiendo que es el propio Jesucristo, decide creer en él. Y al decidir creer en él, decide abandonar completamente la vida que llevaba para cambiarla radicalmente, porque Jesús le va a decir algo. Y con esto en contexto, le voy a pedir a David que abra en la Biblia el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 6 al 11. Ya ocurrió vamos para no adelantarme tanto, a Hechos, capítulo 9, todos vamos a la lectura. Hechos, capítulo 9. Entonces, hermanos, ¿cuándo es bueno ayunar? Orar y ayunar. Cuando tengo delante de mí una decisión importante en la que yo espero conocer la voluntad de Dios, porque es algo trascendente en mi vida. Adelante. Dice así la palabra de Dios. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer.
Entonces, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Habrá entonces Gracias. en Damasco, Adelante, chica, sigue. sí es hasta el 11. Sí, hasta el Había 11. entonces, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he ahí él ora. Gracias. Saulo, hermanos, tiene este encuentro con Jesucristo y Jesucristo le dice, lo confronta de tal manera que Saulo le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es el rumbo que quieres que ahora siga mi vida? Porque yo soy esto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y el Señor decide, por alguna razón, no responderle en ese momento, sino hacerlo esperar y lo manda, ¿verdad? Y manda a alguien para que vaya por Saulo, se lo lleve a casa y haga y le dé una explicación mayor de lo que el Señor quiere hacer. Y mientras esto sucede, dice la Biblia que Saulo durante 3 días está orando y ayunando. Él sabe que lo que el Señor le va a dar a conocer, que la voluntad que Dios le va a revelar, es algo que va a cambiar su vida. Y yo imagino a Saulo durante esos 3 días orando y ayunando, diciendo, Señor, ¿qué me vas a enseñar? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es realmente lo que quieres que yo haga? ¿Qué vas a hacer de mí? ¿Qué va a pasar con mi vida ahora? ¿Qué cosas voy a tener que dejar atrás? ¿Qué cosas voy a tener que cambiar? ¿De qué manera me vas a usar? ¿Cómo voy a hacerle para dejar todo lo que yo tenía antes? ¿Qué va a implicar en mi vida esos nuevos cambios? ¿Qué ajustes voy a tener que hacer? Porque, hermanos, cuando ustedes y yo vamos a tomar decisiones que van a cambiar nuestras vidas, nos debemos de plantear estas mismas preguntas. ¿Qué ajustes voy a tener que hacer en mi vida? ¿Qué sacrificios voy a tener que hacer? ¿Cómo me va a impactar? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Dame sabiduría para poder aceptarlo y para poder llevarlo a la práctica. ¿Nos damos cuenta? Volvemos a nuestras hojas. A la derecha de la flecha, ahora sí que me sale un verso sin esfuerzo, como dicen por ahí, a la derecha de la flecha, dice, según el versículo 6, dice, ¿qué esperó Saulo mientras ayunaba lo que debía hacer? Es decir, conocer la voluntad de Dios, lo que debía hacer. Lo que el Señor le dijera, él lo iba a aceptar. Recuerden que cuando estudiamos el tema de la oración, dijimos que una de las cosas que muchas veces más nos cuesta es aceptar la voluntad de Dios. Pero cuando la aceptamos con gozo, la podemos llevar a cabo sin ningún problema. Y Pablo estaba dispuesto a eso. Y luego continúa. Según el versículo 9, ¿cuántos días ayunó Saulo? 3. 3. Hermanos, habitualmente, cuando ustedes lean la Biblia, particularmente el Antiguo Testamento, que tiene muchísima referencia respecto al ayuno, no así el Nuevo Testamento, no porque era una disciplina que se tenía que dejar, sino porque ya había suficiente enseñanza, ayunaban por 3 días. Al parecer era una práctica muy común, pero en ningún momento se dice que era una regla que se tenía que seguir. En algún momento decidieron que 3 días lo iban a hacer. ¿Eso implica que ustedes y yo tenemos que ayunar 3 días? No, porque no es una regla. Era una práctica habitual que al parecer en el pueblo se tenía. Pero más tarde vamos a hablar de cuánto es recomendable y cómo decidir cuánto tiempo. Bien, 2.
La segunda razón, hermano Juan Antonio, ve buscando Esther capítulo 4, versículos 15 y 16, o si hay alguien más contigo, también pueden leer, por favor. ¿Cuándo es bueno, altamente recomendable ayunar? Cuando tenemos algún problema o estamos en algún peligro. Por ejemplo, tienes un problema con tu maestro allí en la escuela. Es de esos maestros que dicen, pues conmigo no pasa nadie y háganle como quieran. Y por más que te esfuerzas en hacer tus tareas, tus trabajos, tus exámenes, te reprueba y siempre está buscando la manera de reprobar. Hay maestros que son así y de verdad que hay ocasiones en que hay grupos completos que dicen, es que con este maestro no pasa nadie y siempre va a encontrar la manera de reprobar o de poner las más bajas calificaciones. ¿Tienes problema con un compañero en la escuela? ¿Tienes problemas con un vecino? ¿Tienes problemas serios con un familiar? ¿Tienes problemas serios con tu jefe en el trabajo? ¿Tienes problemas en casa con tus hijos? ¿Tienes problemas con con tu cónyuge? ¿Tienes problemas con tus padres? ¿Tienes problemas con tus hermanos? ¿Está en peligro tu vida? ¿Alguien te amenazó? ¿Tienes miedo de que te agarren en la calle y te causen algún daño o estés en algún peligro? Es una buena ocasión para orar y ayunar. Vamos a escuchar Esther capítulo 4, versículos 15 y 16. Adelante. Permíteme, pastor. Sí, y vamos a ver, vamos a ver cómo en este pasaje de la Biblia, adelante hermano, cuando tú me digas, dime listo. Vamos a ver, hermanos, cómo o recordar cómo en este pasaje de la Biblia, lamentablemente, un hombre perverso había logrado obtener la autorización de parte del rey para matar, para erradicar completamente al pueblo de Israel. Se había propuesto eso, acabar con todos, y logró convencer al rey de que le diera un edicto. El edicto estaba firmado. Un hombre llamado Mardoqueo, que era el primo y tutor de quien para ese momento ya era la reina, se entera, porque ella también era judía, y va a pedir su intervención. ¿Listo, hermano? Sí, hermano. Adelante, Esther 4, 15 y 16. Buenas noches. Buenas noches, Valentina. Y, es, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis doncellas igualmente, y así entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Muchas gracias. Vamos a entender un poquito el contexto de qué es lo que está pasando aquí. Mardoqueo le informa a la reina del edicto, le pide que intervenga delante del rey, porque incluso le dice, no sabemos si para esta hora tú llegaste al rey. Lamentablemente, aunque ella era la esposa del rey, hermanos, en ese tiempo, aunque tú fueras, hermana, la esposa del rey o fueras el hijo del rey, cuando el rey estaba centrado, cuando estaba en el salón del trono y alguien se atrevía a entrar a él sin haber sido convocado por el rey o autorizado por el rey, se exponía a la muerte, a que alguno de los guardias pusiera una capucha en su cabeza y lo ejecutaran, lo mataran. Era un delito que podía causar la muerte, atreverse a ir ante el rey cuando no había sido llamado. Si alguien lo hacía y por alguna razón el rey que tenía el cetro en la mano lo extendía hacia quien se presentaba delante de él, pues entonces implicaba que el rey le permitía acercarse. La reina, sabiendo esto, dice, yo no puedo pararme delante del rey y simplemente tratar el asunto. Así que me voy a arriesgar a hacerlo, pero antes de hacerlo, le dice a Mardoqueo, quiero que ustedes ayunen por mí y mis doncellas y yo durante 3 días también vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué decidieron primero que nada, antes de ir con el rey, si era la esposa finalmente del rey, orar y ayunar? Porque sabían que para poder llegar al corazón de este hombre en cuyas manos estaba
La autoridad para detener la masacre no era suficiente su presencia ni su belleza, que era una mujer muy bella, dice la Biblia. Era necesario seguir ese camino largo. Yo llamo el camino corto cuando uno trata de convencer a la gente con sus propias palabras, pero normalmente el camino corto no funciona porque nosotros no podemos entrar al corazón de las personas. Cuando estamos enfrentando un peligro o un problema y queremos enfrentarlo con esa persona o buscar la ayuda de alguien, tenemos que tener siempre, buscar el camino largo, el que nos lleva al cielo en oración y a través de él llegar al corazón de las personas. Una de las mejores decisiones que tú y yo podemos tomar, hermano, hermana, cuando tenemos un problema con alguien o estamos en peligro porque alguien nos ha amenazado, tenemos que enfrentar una situación de esta naturaleza. No es armarnos de valor y enfrentar y a ver de a cómo nos toca, como decimos en México. No, es depender de la gracia y del poder de Dios. Es suplicar su ayuda, suplicar su misericordia, es poner nuestras vidas en sus manos, es creer que Él tiene el poder de obrar, de actuar, de convencer a la gente, de abrirnos puertas o de alejar de nosotros a esas personas que están tratando de hacernos daño y que nosotros salgamos liberados. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Si ustedes leen la historia, que aquellos que ya tienen un poquito de más tiempo en la congregación lo saben, y aquellos que tienen poco tiempo, yo les suplico, terminen de leer, lean todo el libro, es cortito, solamente tiene 10 capítulos cortos, y se van a dar cuenta de lo maravilloso que es la historia, de cómo al final logran salvar la vida gracias a esa oración y ayuno. ¿Estás pasando por algún problema, hermano, hermana? ¿Algún peligro? Este es el momento para orar y ayunar delante de Dios. Punto número 2 en nuestras hojas. Pregunta: ¿qué hizo la reina Esther cuando supo que iban a exterminar a los de su nación? ¿Pidió qué? ¿Por ella? Ayunaran por ella. Así es, ayunaran por ella. Y quiero detenerme aquí un poquito. Pidió que ayunaran por ella. Hermano, hermana, tú y yo como cristianos debemos aprender algo muy importante, y es lo siguiente: la adversidad no debemos de enfrentarla solos. Gracias, hermana América. Exactamente la respuesta correcta. Ayuno y oración. Cuando tú y yo estemos en una situación adversa, de peligro o problemas, no enfrentemos las cosas solos. Pidamos ayuda. Acércate a algún hermano, alguna hermana de tu confianza. Dile: oye, hermano, mira, tenemos en la iglesia un grupo de oración, una hermana responsable que administra un grupo de WhatsApp, donde tan pronto le informan, nos informan a todos aquellos hermanos y hermanas de la iglesia que hay algún problema, alguna necesidad, y vamos a orar por ti. Si no quieres que sea tan público, entonces acércate con 2, 3 hermanos de tu confianza, con tu servidor, ¿verdad? Y podemos orar contigo y podemos ayunar contigo. Hermano, ¿sabe qué? Mire, yo quiero que me ayuden, tengo un problema muy serio. Yo me he propuesto delante de Dios ayunar tal día. ¿Creen que podrían ayunar conmigo? ¿Crees, hermano Germán, hermano, hermana, que podrías ayunar conmigo? Y con mucho gusto podemos apoyarnos, porque hay que buscar ayuda. Eso es algo muy importante. Cuando el cristiano enfrenta solo sus peligros, sus problemas, sus adversidades, es más fácil caer presa del temor, pero cuando buscamos la ayuda es más sencillo poder enfrentarlo. Por eso dice: pidió que ayunaran por ella, y ella y sus doncellas ayunarían igualmente. A ver, esto es importante también. La responsabilidad que Mardoqueo puso sobre la reina no era cosa fácil. No le dijo: bueno, Mardoqueo, pues ayuna y ora, y entonces ya yo voy a ver al rey. No, ella lo hizo porque finalmente era parte del pueblo, y por ende, es decir, por consecuencia, ella también estaba en peligro. ¿Qué significa esto? Que espero que no sea el caso, pero vale la pena decirlo. Es probable que haya hermanos que nos pidan orar por ellos, pero que ellos nunca lo hagan. Hermanos, fíjense que tengo un problema, no tengo trabajo, tengo un problema con mi jefe, un problema con el maestro, un compañero me amenazó, un vecino me dijo que me va a matar, que me va a hacer daño, entonces oren por mí, por favor. Pero él no ora, él no ayuna. No, nosotros
o aquellos a quienes yo les pido ayuda, lo van a hacer seguramente por amor a Cristo, por amor a su servidor, pero yo soy el responsable de poder hacerlo, de hacerlo, perdón, porque yo no debo de descuidar mi vida cristiana. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles, hey, no por el simple hecho de estar conmigo, ustedes van a seguir haciendo ese mismo uso de poder expulsando demonios. Le dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Preocúpense individualmente por sus vidas espirituales, no nada más se confíen de que yo estoy acompañándoles todos los días. Bien, hasta aquí, en estos primeros 2 puntos, me estoy explicando con claridad. ¿Es claro? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún comentario? ¿Se entiende qué es ayunar para esperar la voluntad de Dios y cuando se tiene algún problema, qué tipo de problema o peligros, hermanos? Sí, excelente. Muy bien. Punto número 3. Perdón, Sergio, Hermano, te escucho. pregunta, pero un ejemplo, bueno, conmigo, en mi caso, hubo 3 años conociéndolo de convertido, ¿no? En Cristo, pero si no he hecho el ayuno, o sea, no afecta nada mi vida cristiana, hermano. Bueno, Nunca he ayunado, hermano. bueno, tal vez, ¿habías recibido esta enseñanza antes? Pero no he ayunado, te estoy repasando, pues así como para ya más ahora sí como que reforzar, ¿no? Esto, otra vez volver a ver, ¿no? Esta enseñanza ya para que quede claro, ¿no? Claro, está Sí, bien, hermano, no hermano, te preocupes, qué es bueno que eso eres de mi... honesto. Mira, yo lo que te recomiendo es, ahorita que lo estás aprendiendo, hazlo. Si tú eres un hombre de fe, un hombre que ha orado, es un hombre que confía en Dios y no has ayunado, yo no puedo decirte que el no hacerlo va a afectar tu vida cristiana, no. Lo que sí te puedo decir es que tú te vas a dar cuenta que cuando lo practiques, vas a fortalecer todavía más tu fe. Vas a ser todavía más fortalecido ante la presencia de Dios. Entonces, aquello que antes no conocías o ignorabas y lo estás aprendiendo ahorita o lo estás repasando ahorita, hazlo a partir de ahora, hermano. ¿Sí? Bien. Sí, sí, está bien, hermano. Gracias. Nada más Gracias, era hermano, mi por pregunta. preguntar. Gracias. Punto número 3. Voy a pedirle a alguien de la familia Nájera, de algunos hermanos, por favor, que busquen Primero de Reyes 21, 25 al 27. ¿Cuándo es también bueno ayunar? Cuando conscientes de que hemos estado viviendo una vida de pecado delante de Dios y queremos volvernos a Él en arrepentimiento buscando su perdón, también es recomendable orar y ayunar. En este caso, ¿por qué? Clamando su misericordia, con la firme intención de retomar nuestra vida cristiana. Por favor, vamos a seguir todos la lectura en Primero de Reyes, capítulo 21, versículos 25 al 27. Sí, pastor. La palabra de Dios dice Adelante. así. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Gracias, hermano Arturo. Hermanos, es probable, Dios te guarde a ti y a mí, que empiezas en la vida cristiana, a ti, hermano, hermana, que ya tienes tiempo y que estás repasando estas clases, de caer en pecado, de alejarnos del conocimiento de la palabra de Dios, de convertirnos
en cristianos rebeldes. Que Dios en su gracia nos sostenga. Dice su palabra, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Sin embargo, vamos a pensar que alguno de nosotros o su servidor, pues finalmente al descuidar mi vida cristiana, peco gravemente delante de Dios. ¿Qué debo de hacer? ¿Debo de alejarme completamente de Dios o qué puedo hacer? Alguien podría decirme, bueno, es que a lo mejor si es algo que no es muy grave, hermano Germán, pues tú puedes volverte a Dios, tienes todavía esperanza, pero si no, qué tal si fue algo muy grave? No quiero determinar qué es grave para no dejar una falsa idea en la mente o en el corazón de alguno en particular. Quiero que hablemos del rey Acab. El rey Acab era un hombre, era un rey catalogado en la Biblia como uno de los más perversos que hubo. Yo me atrevería a decir, si en este momento la mente no me falla, yo diría que prácticamente el segundo más perverso, ¿verdad? Porque hubo otro que se llamó Manasés, que era, híjole, algo ya extremo. Pero Acab era un rey, hermanos, que en lugar de dejarse llevar por la ley de Dios, en lugar de ser un rey que gobernara con justicia, era perverso, como ustedes lo acaban de leer. Y entonces un día el Señor le manda al profeta Elías para hacerle patente esos pecados y anunciarle que Dios estaba ya listo para disciplinarlo si es que él no cambiaba esa situación, ese comportamiento. Y me llama la atención en la palabra de Dios que acaba de leer nuestro hermano Arturo, que cuando él escucha el mensaje, dice la palabra de Dios que en señal de humildad, en señal de humillación, en señal de reconocimiento de sus pecados, rasga sus vestidos, pone polvo o pone silicio sobre su cabeza, es decir, se arrepiente delante de Dios e incluso ayuna. Dice que durmió en silicio y que anduvo humillado, es decir, arrepentido delante de Dios, sabedor de que efectivamente era alguien que merecía ser disciplinado, castigado, y buscaba de esa manera, a través de esa humillación, de ese arrepentimiento, de esa oración, de ese ayuno, el ser perdonado por Dios. Y Dios, hermanos, lo perdona, Jehová lo perdona. Porque dice más adelante la lectura, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Dios tiene misericordia de este hombre en sus días, y de la misma manera tendrá misericordia de ti y de mí. Cuando tú y yo estamos dispuestos a reconocer nuestros pecados, nos humillamos delante de él, oramos y ayunamos. Volvemos a nuestras hojas. 3. ¿Qué hizo el rey Acab además de ayunar cuando oyó que Dios lo castigaría por sus pecados, según el verso 27? Anduvo, lo dijimos 2 veces, Humillado. Eustorgio, humillado, es decir, arrepentido. Esa es la parte importante, el arrepentimiento. Hay ocasiones, hermanos, en que queremos volvernos a Dios, pero sin arrepentimiento, sin humillación, simplemente que queremos que el Señor, ¿verdad?, no tome en cuenta nuestros pecados. No, para eso hay que arrepentirnos, y arrepentirse implica o da la idea de dejar a un lado la práctica del pecado que nosotros estamos llevando a cabo. En el hogar de Ricardo Olulú, busquen Jeremías capítulo 36, versículos 3 y 9. Y vamos a ver un caso semejante, la disciplina de Dios. En el 3 Dios buscaba que este rey reconociera sus pecados, pero en el 4 ya es un juicio sobre el pueblo. El juicio ya era inminente, ya Dios había soportado mucho tiempo. No está anunciando como al rey el que simplemente reconozca sus pecados. Aquí ya se está anunciando un juicio. Y quiero que veamos también algo importante que ocurre en Jeremías 36, 3 y 9. No del 3 al 9, nada más el 3 y el 9. Adelante. Bueno, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y Gracias, hermano. aconteció, Adelante, adelante.
Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Aquí hay algo muy interesante, hermanos, y les voy a decir por qué elegí también este versículo. No solamente por el hecho de que ya el castigo estaba determinado, pero ojo, Dios no es un Dios que está listo con el látigo para castigar a sus hijos, aun cuando lo merezcamos. Ciertamente, cuando hemos ya colmado la paciencia de Dios y está listo para disciplinarnos, aún busca la manera de exhortarnos al arrepentimiento. Dios en su gracia, en su misericordia, siempre está tomando la iniciativa de acercarse a nosotros, incluso antes de llevar a cabo ya el castigo, buscando el reconocimiento de parte nuestra y el arrepentimiento nuestro. Y si nosotros lo reconocemos, nos arrepentimos, oramos, ayunamos, Dios puede en su gracia detener esa disciplina o incluso darla, porque a veces es necesaria, pero si la disciplina nos va a llevar al arrepentimiento, entonces qué bueno, porque al final de cuentas, hermanos, lo que Dios busca con la disciplina no es simplemente el castigo, sino el cambio en nosotros, la corrección, el dejar a un lado el pecado, el que nosotros seamos sensibles a nuestros propios pecados y a la misericordia y conscientes de la misericordia de Él. Vamos a nuestras hojas. 4. ¿Qué esperaba Dios que hicieran el rey Joacim y el pueblo cuando supieran que los disciplinarían? Según el versículo 3, que se ¿Arrepintieran? ¿Se arrepientan o arrepintieran. Exactamente, muy bien. Cada uno de su mal camino para Perdonar Perdonar. su maldad. perdonarles exactamente su maldad. Ahí está la misericordia de Dios. Al ver cómo cada uno de sus hijos deciden hacer a un lado todo para dedicarse en oración y ayuno a pedir su gracia y su misericordia, Él perdona. Ese es Dios. A mí me incomoda cuando los críticos de la Biblia juzgan a Dios en el Antiguo Testamento. Es que Dios es un asesino, Dios acabó con pueblos y acabó con mujeres, con niños. A ver, espérame. No, creo que has entendido mal, creo que no has leído correctamente. Dios en su gracia esperó no un año, no dos, no 20, no 30, no 50, sino cientos de años antes de tomar esa dolorosa decisión, esperando que la gente en alguna generación cambiara y no lo hicieron. Por eso finalmente terminó llevando a cabo ese castigo. Dios es misericordioso para con aquel que ora y ayuna arrepintiéndose de sus pecados. Y bueno, ya di la respuesta. También promulgaron ayuno, versículo 9. ¿Cuándo es recomendable ayunar? Cuando estoy esperando la voluntad de Dios, entiéndase, situaciones que van a cambiar, van a impactar en mi vida o van a tener un cambio radical en mi futuro, en mi presente, en mis circunstancias. Dios, cuando tengo algún problema grave, estoy en algún peligro. 3, cuando como creyente, ¿verdad? Me he apartado del Señor y debo de reconocer mis pecados delante de Dios, buscando en su gracia que el Señor, que yo pueda volver a Él y Él me perdone. O bien, cuando consciente de que no he hecho ese arrepentimiento, a pesar de que el Señor me ha buscado, ¿sí? Y yo sé, estoy consciente que Él me va a disciplinar o incluso me está disciplinando ya, aún en medio de eso, debo de reconocer que Él ha encontrado la manera a través de una predicación, de un canto, de una persona, de un folleto, de alguna manera buscarme, atraerme de nuevo hacia Él para que yo me humille y me arrepienta. Y hago eso como una muestra delante de Él, que es mi anhelo,
retomar mi comunión con Él si me he alejado de Él, al punto de que estoy dispuesto a sacrificar mi propia carne para alimentarme por un día, dos, el tiempo que sea necesario, según la decisión de cada uno, para dedicarme a tener comunión con Él a través de la lectura, a través de la oración de la palabra. Y finalmente, cuando tengo algún proyecto en mi vida en el cual quiero que Dios me dé éxito. Muchas veces evitamos la palabra éxito cuando se trata de la vida cristiana. Decimos, es que el cristiano no es una persona que debe de buscar el éxito o ser exitoso. No, 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 no es así. El éxito no es malo, hermanos. Lo malo es cuando el éxito nos aparta de Dios. Para empezar, vamos a entender qué significa la palabra éxito. Porque éxito, si bien es cierto, la mayoría lo liga con la fama, con el dinero, con el poder, no necesariamente es eso. Si ustedes y yo buscamos la palabra éxito en el diccionario, simple y sencillamente significa lograr un propósito, alcanzar una meta. Por ejemplo, hoy, cuando estemos orando para terminar esta clase, podemos decir que tuvimos éxito porque terminamos ya la clase. Cuando terminamos el primer módulo, alcanzamos el éxito. Cuando terminemos este segundo módulo, vamos a tener éxito porque logramos terminar. Cuando terminemos este discipulado, podemos decir, hermanos, felicidades por el éxito alcanzado. Terminamos las clases. Éxito es alcanzar una meta o un propósito, de tal manera que si yo tengo algún plan, vamos a pensar, voy a abrir un negocio. Es un proyecto. Pienso abrir un negocio, pienso abrir una empresa, pienso, qué sé yo, abrir mi propio consultorio, si eres médico, tu propio buffet, si eres abogado, tu propio taller, si tienes un oficio. Ya pensaste en el lugar, en el nombre, en una imagen, en un logotipo, en un eslogan. No sabes qué va a pasar, pero puedes poner en las manos de Dios ese proyecto antes de que lo inicies, cuando apenas lo estás pensando, cuando apenas lo estás proyectando por esos proyectos. Y es bueno, antes de empezar a planear, orar y ayunar delante de Dios, confiando en que en sus manos y de acuerdo a su voluntad y a su gracia, ese proyecto puede prosperar. Sería maravilloso, hermanos, que tuviéramos más hermanos en nuestras iglesias, emprendedores, empresas, fábricas, instituciones, y que usaran esos proyectos para proclamar el nombre de Cristo, para promover la palabra de Dios entre sus empleados, para sostener misioneros, para, no lo sé, para glorificar el nombre de Dios. Y pedirle a Dios, le puedo pedir a Dios que sea entonces un empresario exitoso, un ama de casa exitosa, un estudiante exitoso. Claro que sí. Tienes un proyecto importante en la universidad, hermano, en la facultad, en la escuela, que te va a hacer ganar la calificación del semestre. ¿Por qué no orar y ayunar delante de Dios? Vamos a ver un ejemplo que personalmente me fascina, me encanta, que está en Nehemías. En el libro de Nehemías, Eustorgio busca Nehemías 1 del 1 al 4. Y Margarita, igual Nehemías, pero del 8 al 11. Ambos van a leer Nehemías. Eustorgio del 1 al 4, y cuando Eustorgio termine, Lulú, tú lees del 8 al 11. Este libro de Gracias, Nehemías, hermano. hermanos, es maravilloso, es un libro hermoso. Yo les invito a que lo lean completo, a que mediten en el contenido. Hermanos, si hay un libro en el que ustedes van a encontrar la práctica de la oración ante la adversidad, ante el buscar la voluntad de Dios, ante los problemas, ante los peligros. Es más, si tienes un libro donde puedas encontrar las 5 razones que estamos estudiando hoy, donde se practica la oración y el ayuno, ese es Nehemías, punto. Así de rico es este libro. Nehemías 1, Eustorgio, cuando esté listo, dime. Pastor, Listo. Lulú, digo Margarita, perdón. ¿dijo Lulú o yo? Es que No, dijo, discúlpame. Luego se me va el hilo. Margarita.
Gracias. Sí. Eustorgio, lee del 1 al Sí, 4 y luego Margarita del 8 al 11. sí, hermano. Gracias, ya le había pensado pedir una lectura. Excelente. Dice, dice, cuando oyó Zambalat que No, nosotros capítulo 1. edificamos, Nehemías 1. Nehemías 1, ¿no es Nehemías 4? 1, capítulo 1, versículos 1 al 4. Ah, sí, sí, me estaba perdiendo. Sí, no te Ah, bueno, preocupes. estaba muy emocionado, hermano. Dice, pa- palabras, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando en capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Gracias, Eustorgio. Amén. Margarita. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvierais a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora a buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hermanos, gracias, hermanos. El pueblo de Israel, antes de ser llevado a la cautividad, Dios a través de Jeremías les hizo saber que toda esa catástrofe, el templo derribado, la ciudad derribada, iba a durar, a prolongarse durante un periodo de 70 años. Después de ese periodo, el pueblo tenía que regresar y planear y llevar a cabo la reconstrucción. Lamentablemente, hermanos, el pueblo que fue llevado a la cautividad se acostumbró a la vida allá, a donde fueron llevados, a Babilonia por Nabucodonosor, por su ejército, de tal manera que no solamente no habían pasado ya los 70 años, sino casi el doble de tiempo, y a nadie le había preocupado, hermanos, la reconstrucción. Es hasta la época de Esdras y Nehemías que esto se empieza a llevar a cabo. Esdras, uno de los precursores, se preocupa por reconstruir el templo, pero había algo muy importante que era necesario llevar a cabo, y era reconstruir las murallas de la ciudad, ya que sin ellas había el peligro de que cualquier enemigo pudiera llegar y conquistar y destruir de nuevo. Era una tarea, hermanos, que aunque el pueblo debía de haber llevado a cabo, a nadie le había importado. Era una tarea colosal. Era un proyecto que requería mucho trabajo, muchos recursos, mucho esfuerzo, y para acabar pronto de un milagro, para poder tener los recursos suficientes para poder llevar a cabo ese proyecto. Nehemías, él había nacido en la cautividad, pero podemos entender por la palabra de Dios que él es educado en la ley, en el conocimiento de la palabra de Jehová, en el temor a Dios, y cuando se entera de todo esto que yo les acabo de referenciar, hermanos, a pesar de que él, permítanme usar la palabra cómodamente solo para resaltar algo, a pesar de que él estaba pues cómodo allí en Susa, porque él era copero del rey, no puedo decir que era un trabajo de alto rango, pero tampoco era el menor. Él tenía la confianza delante del rey de probar su comida, su copa.
y tenía de alguna manera esa cercanía. Pero por el otro lado también estaba amarrado a eso, porque él finalmente era parte de los cautivos. Él no podía simplemente decirle al rey, ¿sabes qué, rey? Pues ahí nos vemos, adiós, ya no voy a ser tu copero, búscate a alguien más. No podía hacer eso. Pero tampoco, por otro lado, tenía la facultad o la autoridad de pedir la ayuda del rey, quien era ese simple copero que provenía de un pueblo que había sido traído de la cautividad para pedirle al rey que le permitiera ir o que le ayudara para edificar su ciudad. Eso era algo fuera de toda lógica. No, humanamente hablando, era algo en lo que no se podía tener éxito. Pero Nehemías tenía un propósito. Hermano, hermana, joven, señorita, por favor, pon atención en esto. Cuando Nehemías se entera, él se asigna a sí mismo el proyecto o la tarea de ir a Jerusalén para reconstruir la ciudad y los muros, porque sabía que de esa manera honraría a Dios. Si tú y yo tenemos un proyecto en mente, lo primero que en tu mente y en la mía debe de estar es que voy a honrar a Dios. ¿Cómo voy a honrar a Dios poniendo este negocio? ¿Cómo voy a honrar a Dios presentando este trabajo en la facultad para que me califiquen y yo pueda exentar esa materia, para que pueda titularme, para que pueda ejercer ese oficio que he aprendido, para que pueda emprender esto? Debo de honrar siempre a Dios. Mi primer pensamiento no es que con esto me voy a hacer rico, con esto voy a sacar adelante a mi familia, con esto le voy a dar estudios a mis hijos, con esto voy a salir de pobre, con esto. No, probablemente eso sea así. Nada malo hay en querer salir de pobres y ser ricos, porque vas a poder apoyar más la obra, ofrendar más, diezmar más, ayudar, todo eso. Pero eso es secundario. Es honrar a Dios. Y Nehemías quería honrar a Dios, pero para empezar no tenía con qué, hermanos. Y entonces, desde aproximadamente el mes de noviembre, diciembre, enero, y en nuestro calendario actual por febrero, marzo, es decir, durante un periodo aproximado de 3 meses, él está orando y ayunando. Ahora, no es que oró y ayunó no es que ayunó 3 meses corridos, no, sino que durante esos 3 meses oró, ayunó, diciéndole a Dios, Señor, este proyecto está en mi mente. Yo, si tú me permites, si tú me llevas, yo lo hago, pero dame gracia delante del rey para que me dé permiso. Eso es impresionante. Déjenme decirles una cosa. Hace rato que hablábamos de la reina Esther, yo les decía que si una persona se atrevía a ir delante de la presencia del rey sin ser llamado, moría. Bueno, también un servidor del rey, un servidor tan cercano como un copero, todos los servidores que estaban cerca del rey tenían estrictamente prohibido presentarse de él con un rostro entristecido o agobiado, porque eso podía provocar también en el rey agobio y tristeza. Ellos tenían que estar siempre con la mejor sonrisa, con la mejor presentación. Si alguien se atrevía a estar distraído, con el rostro entristecido, agobiado, hermanos, moría así, por increíble que nos parezca. Es más, al rey ni siquiera le preocupaba mirar a sus siervos con la intención de pensar qué necesitaban. Era el rey. Pero en virtud de que este hombre oró y ayunó durante 3 meses, Dios le dio gracia delante del rey y sin él imaginárselo, un día el rey le pregunta, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué está triste tu rostro? Qué increíble, hermanos, qué increíble. El rey no solamente se dio cuenta, sino que no lo mandó castigar, no lo mató, se preocupó, le preguntó. Y por eso dice en el capítulo 2, versículo 2, temía en gran manera, o sea, él sabía lo que le podía pasar. Y entonces le platica al rey, pues, ¿cómo no voy a estar triste si mi ciudad está así, 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 así? Y entonces, o sea, ese atrevimiento no pudo venir solo, sino de Dios. Porque dice el capítulo 2, versículo 4, una vez que le dice,
¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Saben quién, hermanos, había evitado o había determinado que estuviera así? Ese rey. Casi es como si le dijera, por tu culpa. Pero el rey le dice, ¿qué cosa pides? ¡Qué impresión! Y entonces dice, entonces oré al Dios de los cielos. Y no es que Nehemías dice, espérame tantito, voy aquí atrás y se puso a orar. No, en ese momento dijo, Dios, dame gracia y le suelta al rey. ¿Y qué creen, hermanos? El rey le dio todo lo que necesitaba. Todo es todo. Nehemías llegó a Jerusalén como un príncipe, terminó siendo el gobernador, el rey le dio cartas para cruzar las fronteras, le dio madera, le dio recursos, le dio una guardia que lo protegió en todo el camino. Él salió como un príncipe realmente, hermanos, de allí, porque había orado y ayunado, esperando el momento adecuado. Hermanos, no le dijo a Dios, Señor, para mañana a las 3:15 yo voy a ir con el rey y me tienes que contestar, porque no, no, no. Él oró y ayunó con paciencia, supo esperar el momento adecuado. Y tú y yo, como cristianos, debemos de ser pacientes, confiar en Dios, en que si es su voluntad, Él nos va a abrir puertas y nos va a dar gracia para decir sí o para decir no. Si estamos haciendo un proyecto, un trámite o algo, y Dios dice sí, adelante, y si dice no, pues no importa, también habíamos orado para pedir la voluntad de Dios. Si dice no, está bien, ¿qué podemos hacer? Dios ha determinado así, habrá otra cosa que se pueda hacer entonces. Pero este era un proyecto, fue un proyecto tan trascendente que terminó involucrando, una vez que Nehemías llegó, a toda la nación. Y a lo mejor tu proyecto termina involucrando a todos los compañeros de tu clase, a toda tu familia, empleados, personas con las cuales tú te vas a unir para hacer algo, pero siempre seguido de oración y ayuno. Volvemos a nuestras hojas. Se propuso, perdón, ¿qué hizo Nehemías después de enterarse de que su pueblo estaba sometido al sufrimiento y la humillación? Según el versículo 4, después de hacer duelo por algunos días, Ayuno. oró y ayunó. Se propuso viajar de Babilonia a Jerusalén para ayudar a su pueblo y según el versículo 11, ¿qué deseaba de Dios como resultado del ayuno? Que le concediera buen Éxito. éxito. Allí Tuviera está la éxito. palabra, éxito y gracia ante el rey a quien le pediría ayuda. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nos damos cuenta, hermanos, que en estas 5 áreas que acabamos de tocar están prácticamente todas las áreas de nuestra vida. Es posible que haya alguna que se me haya escapado, obviamente, pero está allí el grueso de situaciones que podemos pasar como varones, mujeres, señoritas, adultos, viejos como su servidor. Y siempre el consejo es orar, ayunar. ¿Vamos bien? ¿Es claro? Sí, sí, hermano. Excelente, Sí, hermanos. Todo Bien. A veces soy muy rollero, hermanos, discúlpenme, pero si hay algo en lo que no me explico, deténganme, por favor. Y para terminar, no sí, menos importante, pasamos a la última página antes de terminar, página 36.3, observaciones. Vamos a responder a las últimas preguntas. Dice, antes de ayunar, considera lo siguiente, planea y ora por el día que vas a ayunar. Hermanos, no simplemente, mi recomendación no es ley, mi recomendación no es que digas, mañana, entonces mañana voy a ayunar. ¿Lo puedes hacer? Claro que sí lo puedes hacer, sin duda. Pero yo te sugeriría, y aclaro, es sugerencia, que planees y ores por el día que vas a ayunar. Por ejemplo, hoy, martes, yo estoy en alguna de las situaciones esperando la voluntad de Dios, tengo un problema, estoy en un peligro, reconocer pecados, la disciplina de Dios o algún proyecto. Entonces decido que necesito tiempo adicional para orar y ayunar. Y digo, el viernes de la próxima semana o el sábado de la próxima semana lo voy a dedicar a orar y ayunar. Entonces, durante el resto que falta de esta semana y hasta el siguiente viernes o sábado, yo voy a estar orando, Señor, yo quiero consagrarte
el próximo tal día, porque yo quiero orar y ayunar delante de ti. Dame sabiduría para que ese día yo me concentre, que pueda yo gozarme en tu palabra, que no me dé hambre, que no me duela la cabeza, que no me desmaye, que no se me antojen los taquitos de suadero, que no se me antoje mi cafecito, que no se me antoje mi donita de chocolate, que las tripas grandes no se coman a las tripas chiquitas, que no tenga ganas de salir corriendo y empiece la temblorina porque no he comido, que aguante. Y tal vez les parezca gracioso, pero si no estamos acostumbrados a orar y ayunar, el día que tú ayunas te va a dar un hambre que te vas a desmayar. Es curioso. Tú te puedes pasar el día, hermano, haciendo el quehacer, o yéndote a la oficina, al trabajo, hermano, un día trabajando, y te das cuenta, oye, son las 5 de la tarde y no hemos ni desayunado. ¡Qué bárbaro! Con razón ya mis tripas ya están tronando. Y no pasa nada, pero el día que decides ayunar, son las 8 de la mañana y te estás desmayando. De verdad te lo digo. Y ya no falta el que se mareó, el que se cayó, el que le dolió la cabeza. No, no, no. Por eso hay que orar y ayunar para preparar la mente, el cuerpo, el espíritu. Inciso A, determina el tiempo de ayuno. Es mi sugerencia que si nunca has ayunado, desde la noche anterior que tomas el último alimento, el siguiente día ayunes hasta el primer alimento fuerte, no el desayuno. ¿A qué horas comes? No, que en casa comemos a la 1, bueno, pues entonces a la 1. No, que en casa comemos a las 3, bueno, entonces a las 3. Hasta esa hora. ¿Por qué? Porque como no estás acostumbrado, acostumbrada, probablemente te va a costar, hermano, hermana. Pero si crees que es algo que tú vas a poder soportar, bueno, entonces determina un tiempo más largo. Inciso B, preferentemente practícalo cuando estés en casa, porque si andamos en la calle, que ya nos llegó el olor de los taquitos de tripa, de los sopes que están por acá, de los tacos de longaniza, ya llegó el compañero, nunca me invita, pero ahora me quiere dar de sus tortas, me quiere traer un chocolate, y así pasa, hermanos. Entonces, para no tener esas tentaciones, preferentemente cuando estés en casa. Si eres alguien disciplinado, pues entonces hazlo cualquier día, tampoco, no pasa nada. No, si quieres hacerlo el lunes, el martes, el miércoles, cualquier día es bueno. Si eres disciplinada, no vas a tener ningún problema. C, pídele a Dios que ese día tu cuerpo soporte el no recibir alimento material, ya lo comenté. Este punto, hermanos, que les voy a dar, pudo haber sido un inciso D, pero no lo puse a propósito, pero quiero mencionarlo. Vamos a pensar que yo decidí, hermanos, hoy es martes, que el próximo domingo, por poner un día cualquiera, voy a ayunar. Y yo ya le dije a Dios, Señor, yo voy a ayunar hasta las 5 de la tarde. Pero a las 12 del día estoy ya bien desesperado. Estoy hasta de malas porque no he comido. Y, ay, Dios mío, y apenas son las 12. Y pasan como 6 horas y apenas son 12:10. Y pasan como otras 8 horas, ay, apenas es la 1. O sea, ya estamos así. Es mi recomendación, suspende el ayuno y come. ¿Por qué? Porque no tiene caso estar de malas. Es un día de gozo. Es un día de comunión con Dios. ¿Qué sentido tiene estar de malas cuando se supone que estoy en comunión con Dios? Dios, haz una oración. Dios mío, mira, te agradezco por haber llegado. Nunca lo había hecho. Hasta las 12 del día. Perdóname, yo te había prometido hasta las 5. No, aunque estuve orando, Señor, pues es que estoy acostumbrado y prefiero cortar ahorita a estar de malas. Dame sabiduría, fuerza para que en otra ocasión cercana yo lo pueda hacer. Gracias porque me permitiste llegar hasta aquí. Y es mejor que termines de esa manera, con gratitud delante de Dios. ¿Es claro lo que estoy explicando, hermanos? Bien. 2. El día o días de ayuno debes dedicar tiempo suficiente a la lectura de la Biblia. Es decir, cuando digo suficiente es más de lo normal, mucho más de lo normal, porque la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre. Alimentar el espíritu va a hacer que mi cuerpo no necesite alimento físico. Este es nuestro alimento espiritual. 3. Debes dedicar tiempo específico para orar por aquello por lo que estás ayunando.
Quiero que ustedes se den cuenta, no lo hagan ahorita, que en la oración de Nehemías, él apeló a los pactos de Dios, al poder de Dios, a la misericordia de Dios, a la fidelidad de Dios. Entonces, cuando tú y yo oramos por aquel proyecto o circunstancia por la que estamos ayunando, debemos de ser específicos. Orar tiempo suficiente. 4. Esto es muy importante, hermano. Subráyalo en tu cabecita. Si tienes problemas de salud, primero consulta a tu médico. Y si él no te lo aconseja, no ayunes, pero dedica un día especial a la oración. Hay personas que dicen, no, 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 para la gloria de Dios, tú ayuna y confía en Dios y ese día no te va a pasar nada porque por la sangre de Cristo fuimos todos sanados y tú te declaras sano en el poder de Jesucristo y no te va a pasar nada. No, eso es irresponsabilidad, eso no es fe, eso es irresponsabilidad. Si tienes una enfermedad crónica, diabetes, necesitas tomar alimentos a determinadas horas del día, hipertenso, levantando, que te tienes que poner la pastilla sublingual o bebida con agua, o qué sé yo, tómate tu medicina, no pasa nada. Decía hace rato el hermano Storgio, bueno, yo no he ayunado, hermano, pero he orado, leo la palabra. ¿Es malo? No, está bien. No te sientas mal si tu salud no te permite ayunar. Dios lo entiende. Ahora, si tú vas con tu médico y le dices, por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos por lo menos un médico. Hermano, mire, yo quiero ayunar, pero tengo estos problemas de salud, tomo estos medicamentos. A mí me gustaría ayunar delante de Dios tanto tiempo. Usted como médico, ¿qué me recomienda? Y si el médico dice sí, adelante, pero si dice no, es no. Punto. No te sientas mal. Dale gracias a Dios, pero lo que sí puedes hacer es dedicar un día a orar. Y sin duda Dios en su gracia te va a escuchar y te va a bendecir también. 5. A menos que sea un ayuno público de toda la iglesia, tu ayuno es algo íntimo entre Dios y tú. O bien, si como dije hace rato, en el caso de una situación adversa como Esther, decides compartirlo con alguien para que ore y ayune contigo, adelante. Pero las disciplinas espirituales personales habitualmente no es algo, es que yo para la gloria de Dios todos los días oro 2 horas y cada 15 días ayuno 3 días. No, o sea, estás buscando la gloria para ti, para Dios, no. Cuando uno hace algo para Dios, sea económico, sea material, sea espiritual, no lo anda proclamando uno, es entre Dios y nosotros. Bien, dudas, preguntas, comentarios, opiniones, sugerencias o quejas. ¿Es Creo que claro? para mí creo que hasta ahorita ha estado bien, pues voy a tratar de poner esta enseñanza en mi vida, Primero Dios, porque, hermano, va a ser de bueno, bendición no, para ti. sí, hermano, pues sí, también porque en la lectura, hace rato comentaba bueno, yo lo vi también esa parte, porque era un asesino, ¿no? Cuando no lo comprendía, porque mataba a Sí. niños, a todo, ¿no? Pero ya después lo Ujú. comprendí que pues Dios estaba haciendo su trabajo, ¿no? Su plan, pero pues sí, sí, ha servido de mucho esta enseñanza, hermano. Gracias. Es Es todo mi correcto. Gracias a comentario. Dios. Gracias a Dios, hermano. Me da mucho gusto. Bien, pues si no hay alguna duda o alguna pregunta, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias a Dios y terminamos la clase del día de hoy. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Prepara nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro entendimiento, nuestro espíritu, para buscar cada día tener una comunión más personal e íntima contigo. No descuidar nuestra vida cristiana para que tu poder sea manifiesto individualmente en la vida de cada uno de mis hermanos y de mí. Que no descuidemos la oración, la lectura de tu palabra, el ayuno, Señor.
Incluso tal vez no hay una petición como la que hemos mencionado, pero algún hermano desea ayunar simplemente por tener una mayor comunión contigo, seguramente será agradable delante de tus ojos, Señor. Padre, bendice y derrama bendición en aquellos nuevos creyentes, Señor, que se agregan a nuestra iglesia. Gracias porque la gran mayoría de ellos en los próximos días serán bautizados conforme a tu mandato. Fortalece a aquellos que ya tenemos más tiempo y que estamos aprovechando para repasar estos conocimientos elementales. Llévanos a todos a la madurez y a la obediencia a Cristo. Es precisamente en el nombre de tu Hijo Jesús que oramos. Amén. Amén. Hermanos, un abrazo para Gracias. todos. Que Dios les bendiga. Si Hasta no han luego. cenado, que cenen rico y que Hasta luego, descansen. pastor, que descanse. Hasta luego. Buenas noches. Saludos. Igualmente, que Dios les Hasta bendiga. luego, Dios los bendiga. Que Dios los lo bendiga, bendiga. hermanos. Que descansen todos.